presidente de la Fundación Embajada Abierta, ex embajador argentino en Estados Unidos, probablemente el embajador argentino que más tiempo vivió en Estados Unidos, porque fue 2 veces embajador frente a Estados Unidos y 1 vez embajador en las Naciones Unidas. Antes, previamente, había sido secretario de representación oficial para la cuestión de Malvinas y Tierra del Fuego en el año 2018, embajador también argentino en Portugal. Vamos a consultar a Argüello sobre la baja de Biden, la emergencia de Kamala Harris, así que lo vamos a recibir con una canción que se llama Adiós, Mundo Cruel, una versión histórica de Lalo Franzen. Adiós, adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel, de todo te has reído, sin pensar que un día llegará, que el payaso de quien te has burlado ríe cuando llega tu momento de llorar. Adiós, adiós, es fácil reír, la pena que es ajena del dolor que uno no sufrió, y es mejor acaso no querer ni tender la mano. Muy buenos días, Jorge Argüello, un gusto conversar con vos. Mientras pasaba esta canción Adiós, Mundo Cruel, había imágenes, aquellos que además de escucharnos por radio nos ven por televisión, de los distintos momentos, malos momentos de Joe Biden, con confusiones, con caídas, en este caso físicas. Jorge, tu visión de lo que está pasando en Estados Unidos, hoy a la mañana nos dijeron que ya estaban la cantidad de congresales para que en la convención demócrata Kamala Harris salga electa oficialmente candidata a presidente. No sé qué versiones tenés vos, pero me gustaría primero un repaso de tu visión sobre lo que está sucediendo. A ver, estamos viviendo, Jorge, una campaña electoral absolutamente crítica en los Estados Unidos, que es producto de este desencuentro, este proceso primero de fragmentación y después de polarización por el que atraviesa la sociedad estadounidense. Los nombres de esas dos, a ver, yo acabo de publicar un libro, vos lo sabés, que se llama Las dos almas de Estados Unidos y que aborda precisamente esta cuestión. Yo te diría entonces que el nombre propio de cada una de las dos almas de los Estados Unidos, es decir, del modo en que esa sociedad está dividida y enfrentada, hasta ahora se llamaban Trump y se llamaban Biden. ¿Qué es lo que ha pasado? Han ocurrido 2 hechos extraordinarios en pocos días que han cambiado dramáticamente el rumbo de la campaña electoral. El primer hecho tiene que ver con la noche del debate, del primer debate entre los dos presidentes, entre los dos candidatos, en Atlanta, Georgia, en los estudios de CNN, en donde vimos naufragar una de los candidatos, lo vimos hacer agua por todos lados. Apareció un Joe Biden que está lejos del Joe Biden que yo traté y conocí en los últimos años en Washington. Es un hombre que evidentemente ha experimentado un proceso de caída muy marcado. El segundo elemento fue el intento de asesinato del presidente Donald Trump. Estas dos cosas han cambiado dramáticamente, decía, el giro de la campaña. Fíjate que sin que se lo hayan propuesto, los americanos que tenían como candidatos a presidente a un hombre de 78 años y a otro de 81 años, de golpe, como producto de este giro, hay una suerte de renovación que empieza a insinuarse claramente en los dos partidos. El compañero de fórmula de Donald Trump después del debate es G. Vance, un senador de 33 años de edad. Ese va a ser el complemento de la fórmula de Donald Trump. Y por otro lado, ante el desistimiento de su postulación por parte del presidente Biden, queda Kamala Harris, que es una mujer mucho más joven y que deja abierta una gran incógnita. Yo creo que toda esta serie de episodios va a coronar el día 19 de agosto, cuando en la ciudad de Chicago se reúnan los delegados de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Esa convención está convocada desde hace mucho tiempo y es para elegir
al candidato a presidente, quien en el mismo acto elige su compañero de fórmula, su compañero, su compañera de fórmula. Así que me parece que hay que prestarle mucha atención al 19 de agosto, porque va a ser el próximo hecho político significativo de esta campaña electoral. Yendo a la parte final de tu pregunta, Jorge, te diría, el 75% de los delegados que participan de la convención nacional del Partido Demócrata han sido elegidas con un mandato, y ese mandato era votar a Joe Biden como candidato a presidente de los Estados Unidos. Habiendo renunciado Biden a la postulación y habiendo dado él su respaldo a la vicepresidenta actual, Kamala Harris, esto hace que yo creo que prácticamente no queden dudas de que Kamala Harris va a ser elegida candidata a presidente. Algo muy interesante ha pasado con los donantes. La cantidad de dinero que se junta para las candidaturas es un elemento que siempre hay que tener presente en los Estados Unidos. El presidente Trump tenía juntado al momento del debate creo que unos 160 millones de dólares. Joe Biden tenía juntados unos 96 millones de dólares. En 24 horas Kamala Harris ha reunido alrededor de 91 millones de dólares. Es decir, 87 millones de dólares. Es decir, se ha producido un hecho político nuevo que ha llevado sobre todo a contribuyentes chicos. Estamos hablando de 10, de 70, de 100 dólares, pero son miles y miles de personas que voluntariamente ponen dinero apostando a la candidatura de Kamala Harris. Esto podría estar evidenciando un cierto aire fresco en la campaña electoral estadounidense, y por lo tanto, como para el 5 de noviembre falta mucho tiempo, yo creo que cualquier pronóstico que se haga respecto del resultado electoral de esa fecha es prematuro. Creo que el resultado es todavía absolutamente incierto y muchas cosas van a pasar en el escenario político norteamericano antes de esa fecha. O sea, ¿le asignás posibilidades a Kamala Harris de que pueda vencer a Donald Trump a pesar de las diferencias favorables a Donald Trump en las encuestas? Yo no lo descartaría. No lo descartaría, ¿por qué? Porque ese país, como decíamos recién, está dividido en dos mitades. Y la verdad es que la aspiración máxima de cada una de las mitades es impedir que la otra mitad gane. Cada una de las partes de este desencuentro nacional visualiza a la otra parte como una amenaza, y por lo tanto trabaja para que no corone. Entonces, ante un escenario de país dividido o tan dividido, de alguna manera las personas que encarnan la candidatura en cierta manera pierden importancia, porque lo que interesa es la grieta, lo que interesa es impedir que el otro gane. Yo creo que Kamala Harris tiene por delante un gran desafío. Creo que va a remontar absolutamente en la campaña, y bueno, como te decía recién, el resultado es todavía incierto. En los últimos años, en una elección Trump ganó, en los últimos años, en una elección Trump perdió. Y nunca ganó por mucho y nunca perdió por mucho. Jorge, ahora quiero apostar a tu conocimiento como político, no solo como diplomático. Esta idea de que había dos gerontes compitiendo en las elecciones presidenciales, es decir, nombres repetidos, de alguna manera pasa en la Argentina, de que nuevamente se vuelve a hablar de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, y cuál sería la alternativa que tendría la oposición a Javier Milei. Todos los candidatos que se plantean en Estados Unidos son gobernadores o vicepresidente. Argentina comparte con Brasil y con Estados Unidos tener un sistema federal que hay gobernadores. Ahora, los gobernadores en la Argentina nunca alcanzan tener peso propio porque se dice de que la ciudad de Buenos Aires concentra todo el sistema mediático y los gobernadores no logran ser conocidos en el resto del país más que en su propia provincia, mientras que los de Buenos Aires, los bonaerenses, sea de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, terminan porque los canales de televisión, los diarios, los sitios están aquí en la ciudad de Buenos Aires teniendo relevancia nacional. ¿Me pudieras comparar geopolíticamente
la emergencia de líderes para ser candidato a presidente en Estados Unidos y la Argentina, y no sé si el sistema mediático es parte de eso y si así lo fuera también el sistema mediático. Bueno, a ver, si miramos el mapa político de los Estados Unidos, el actual, tenemos que decir que ni Donald Trump fue legislador ni gobernador, ni Joe Biden fue gobernador, ni Kamala Harris fue gobernadora, creo que tuvo una posición en el Senado de California, en el Senado local. Por lo tanto, si bien estamos en presencia de un Estado federal, no son necesariamente los gobernadores los que terminan emergiendo y llegando a la competencia presidencial. Sí tengo que decir que en la interna del partido republicano había gobernadores que competían con Trump, pero perdieron. Y que en la interna del Partido Demócrata había varios gobernadores que sonaban para ser candidatos a presidente y fueron descartados en la interna. Es decir, a mí me parece que tiene más que ver con las características personales de quien ostenta el liderazgo y aspire a encarnar la candidatura, que al posicionamiento institucional que tenga dentro de un sistema federal o no federal. Esa es la primera reflexión. La segunda, que tiene que ver con el rol de los medios. Bueno, aquí en Estados Unidos es muy marcado, es mucho más acentuado que lo que vemos en Argentina. En Argentina nosotros tenemos medios que tienen orientación política. O sea, para ser claro, no es lo mismo poner La Nación Más que ponerse 5N. Bueno, acá es igual, perdón, en Estados Unidos es igual, pero exagerado. O sea, uno pone un canal, por ejemplo, Fox, y está claramente comprando todo el relato sin ningún tipo de edulcorante, digamos, de lo que denominar el trumpismo. Si uno pone la CNN va a encontrarse con una visión completamente distinta de los mismos hechos y de la misma realidad. Bueno, esto es lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, no solamente en la Argentina. Este es un fenómeno que se verifica en la mayoría de las democracias occidentales. Jorge Argüello, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Como siempre estamos en contacto. Muy gentil por tu tiempo. Y como siempre, para mí es un gusto estar en tu programa, Jorge. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Acá vamos a hablar con el ex embajador argentino de Estados Unidos varias veces, Jorge Argüello.